Bueno, Hola, profe, Camila, ¿cómo ¿cómo anda? estás? ¿Qué tal, Abril? Fiona, arrancamos hoy con el último tema de la materia, el último tema del cuatrimestre, como ya hablamos en nuestra última clase, y tiene que ver con cooperación internacional. Bien, eh, habíamos visto, o venimos viendo de alguna manera en los diferentes temas que fuimos tratando y derrotando en esta cursada, ¿sí? Tratamos lo que tenía que ver con cooperación internacional. Tratamos los diferentes temas y nos toca el caso de cooperación internacional. ¿Por qué queda un poco lo de cooperación internacional para el final? Bien, bueno, porque efectivamente a medida que fuimos nosotros recorriendo, nos fuimos encontrando con diferentes, primero con cuál era el objeto del derecho internacional, ¿no? El derecho internacional y el derecho internacional privado. ¿Cuáles eran las fuentes del derecho internacional privado? Luego, a través de lo que era la estructura de la norma indirecta, fuimos conociendo un poco qué era, cuáles eran dentro de las fuentes y cuáles eran las normas, ¿no? Cómo funcionaban las normas de derecho internacional privado, ¿sí? Y cuáles eran los problemas específicos de la materia, los problemas de las calificaciones, la cuestión previa, el problema del reenvío, ¿sí? El rol del orden público, ¿sí? Y lo que era el fraude a la ley. ¿Bien? Después lo que tiene que ver con la jurisdicción, ¿sí? Hablamos de jurisdicción directa, de jurisdicción indirecta, hablamos de los factores de atribución de la jurisdicción, que hicimos esta relación, este parandón con los puntos de conexión, ¿sí? Y hasta los definimos y los conceptualizamos. Hablamos del arbitraje, hablamos de la colaboración internacional, hablamos de un poco sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias, hablamos sobre personas, hablamos sobre contratos, y hoy lo reforzamos un poco con una clase especial de contratos, bien, en un taller. Eh, Hablamos sobre los problemas falenciales o lo que llamamos los concursos y quiebras. Bien, y hoy como que retomamos un poco este camino de la jurisdicción, como para llegar al último punto que nos quedaba, lo que es la colaboración internacional. Bien, dentro de lo que es la colaboración internacional y como para ya entrar a qué es la colaboración internacional y por qué necesitamos, ¿sí?, de la colaboración internacional, caemos en esto que habíamos hablado ya hace un tiempito, al menos a modo de introducción, de decir, cuando nos encontramos ante el problema o ante la situación de la jurisdicción indirecta, ¿sí?, a la que ya hicimos referencia, y que justamente colaboran entre sí, ¿sí?, distintos tribunales, brindando la posibilidad de realizar actos justamente que requieran el poder de imperio, ¿no? Eso que estaba dentro de lo que era la soberanía, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos que traspasar la soberanía, traspasar en realidad los límites geográficos y pasar a la soberanía de otro pueblo, ¿sí? A la soberanía, ¿sí?, a otra soberanía? Entonces, efectivamente, lo que hacemos es tratamos de requerir, bien, que otro juez, que otra jurisdicción nos preste atención, nos preste colaboración y efectivamente se produzca lo que llamamos o lo que necesitamos la ejecución de las sentencias, ¿no? O la ejecución de efectivamente la X medida que necesitamos que se tome en otro lugar, ¿no? Y para eso, bueno, nos retrotraemos, o al menos los remitimos, bien, a las cuatro formas, bien, que habíamos hablado. La primera, la vía diplomática, ¿sí? La segunda, lo que era el sistema de comunicaciones por vía judicial. El tercero, lo que es por autoridades centrales. Y la cuarta, lo que llamamos la vía particular. Bien, que en algún punto era a través del exhorto y era la que yo les había dicho que lamentablemente es en la que uno terminaba recayendo por una cuestión de costos, ¿sí? Y que ahí lo que hacemos es, de un juez, retiramos y a través del abogado competente buscamos otro abogado competente en el lugar donde vamos a tramitarlo y le llevamos a otro juez para que justamente ejecute o haga valer lo que había dicho el primer juez, ¿no? O la primera jueza. La gran ventaja justamente de este último radica en que es un sistema mucho más ágil, ¿sí? La desventaja, y bueno, puede ser el tema de los costos, pero los costos son bastante variables en cuanto a todos los que hablamos. Y para justamente trabajar en lo que es colaboración internacional o cooperación internacional, me había servido de unos textos que son 5, ¿sí? Porque son distintos organismos. Uno es la Cancillería, ¿sí? Otro es, de alguna manera, cómo define sí, cómo define sería la palabra, cómo conceptualiza lo que llamamos la cooperación internacional desde el punto de vista del Mercosur. Otro es cómo lo define el gobierno argentino, ¿sí?, en su página de argentina.gov.ar. Otro, el
RACI, ¿sí? También conocido como el... Espera, me apareció un error acá. Ahí está. Bien, el RACI, que es la Red Argentina de Cooperación Internacional, ¿sí? Y por último, lo que llamamos ACNUR, ¿sí? ¿Alguno escuchó alguno de estos, escuchó alguno de estos organismos que yo les estoy nombrando? Yo no. Espero que el Mercosur sí, pero bueno, sí, te escucho. Sí, o sea, que el resto no, a eso me refiero. Bien, perfecto. ACNUR, por ejemplo, corresponde a lo que es Naciones Unidas, ¿sí? Es la Agencia Nacional de Refugiados, ¿sí? Para lo cual se presta cooperación internacional. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es ir compartiendo, ¿sí? A ver si tengo todos abiertos a la mano. Bien, aguárdenme un instante. Y vamos a darlos en este orden. Bien, y vamos a empezar por el primero. Ahí está. Bien, estos son los links que ustedes tienen en el aula virtual. ¿Lo están viendo? Lo que es Secretaría de Planeamiento, Política, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cooperación Internacional. ¿Sí? De argentina.gov.ar. Sí. Perfecto. Bien. Mosquitos. Bien. Camila, ¿me haces la gauchada? ¿Lees Cooperación Internacional en Argentina? Sí. Para que agrando la pantalla. Diseñamos e implementamos acciones de cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación sobre la base de una estrategia definida, teniendo en cuenta la política científica nacional y en articulación con la política exterior establecida por la Cancillería Argentina. Nuestra misión consiste en poner en marcha una estrategia de inserción internacional de la política científica, tecnológica y de innovación de nuestro país, en ámbitos multilaterales y regionales, así como a través de asociaciones bilaterales que fortalecen la posición argentina en la región y en el mundo. Sobre la base de un Estado inteligente, protector y emprendedor, se busca fortalecer las capacidades nacionales en CTI, focalizando en áreas y sectores prioritarios con una mirada federal. Si me querés bajar un poquito la página, porfis. Sí. Espera que no me acuerdo en qué se trata. ¿Está bien? Ahí está, perfecto. Impulsar y mejorar los desarrollos tecnológicos, promover procesos de aprendizaje y o transferencia de conocimiento es nuestro desafío para lograr una verdadera transformación de la matriz productiva nacional. La cooperación internacional en CTI es responsabilidad primaria de nuestra Dirección Nacional de Promoción de la Política Científica. Bien, esta parte de lo que leía recién Camila tiene que ver o está directamente vinculada a lo que es la cooperación internacional desde el punto de vista del Estado, ¿sí? Como lo que está proveyendo el Estado, a la hora de alguna manera, de proveer, ¿sí? En cuanto a lo que es puertas hacia adentro, ¿sí? Y también en lo que es la generación de relaciones internacionales. Pero parece como que de alguna manera es un servicio, o estamos planteándolo desde una cooperación más vinculada a lo que es el derecho público, ¿no? Lo que estamos hablando de la función del Estado, ¿no? Esto en cuanto a lo que tiene que ver con la política científica nacional, bien, y en articulación con la política exterior establecida por la Cancillería de Argentina. O sea, estamos hablando de una relación más entre Estados. Bien, pareciera que de este lado, por decirlo de alguna manera, no tenemos algo que esté vinculando privados con privados, bien, que es, de alguna manera, los principales sujetos, bien, o el principal objetivo de la materia de derecho internacional privado que estamos tratando acá. Bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar a la segunda, que es la cooperación internacional, obviamente bastante concomitante o bastante en relación con lo que hablábamos recién, ¿sí? Según lo que dice Cancillería Argentina. ¿Sí? A todo esto, Abril, te pido por favor si nos puedes dar una mano con la lectura de Cancillería Argentina. ¿Lo busco yo? Lo tenés compartido en la pantalla. Joya.
La cooperación técnica permite afianzar vínculos con otros países y construir una imagen positiva de la Argentina en el ámbito internacional, facilitando negociaciones bilaterales, regionales y multilaterales al mostrar un país confiable, dotado de recursos humanos de alta calidad y experiencia y que respeta las instituciones de los países con los que se relaciona. La experiencia argentina en el escenario de la cooperación sur-sur y triangular ha demostrado que, a través del diálogo y la búsqueda de complementariedades, es posible generar resultados de impacto social, económico y ambiental que redundan en el bienestar y el progreso de nuestras sociedades. De esta manera, la Argentina se ha constituido como un actor relevante en el campo de cooperación triangular, bajo la premisa de construir desde el sur un puente en la diversidad de paradigmas y actores del desarrollo. Em, Para este propósito, la Argentina cuenta con el Fondo Argentino de Cooperación Internacional, el cual posee una trayectoria de más de 29 años estableciendo y consolidando asociaciones para el desarrollo. Su objetivo es fortalecer capacidades mediante el intercambio de conocimientos, tecnologías y mejores prácticas, así como dinamizar los procesos de desarrollo mediante asistencias técnicas que se llevan a cabo en el marco de proyectos de cooperación internacional. Muy bien, Listo. muy bien. Entonces, ahí tenemos, como decía recién, lo que es Cancillería Argentina. Esto, a ver, ¿qué es lo que nos da a nosotros la pauta? Primero nos habla de una política puertas adentro del Estado, bien, y también, obviamente, con relación a lo que es Cancillería Argentina, nos dice, bueno, y esto también es el posicionamiento de Argentina con otros estados, bien, seguimos hablando de la relación de Estado a Estado, pero ¿qué pasa? Cuando yo hablo de estados-estados, también hablo a la hora de realizar acuerdos, ¿sí? Lo que conocemos también como tratados, ¿sí? Aquellos acuerdos bilaterales y multilaterales por los cuales los estados se obligan, ¿bien? Y dan pautas para qué, solamente para relaciones entre estados, no, también para relaciones entre privados. Entonces, a la hora de que una empresa privada argentina y una empresa privada de otro estado, bien, quieran contratar, tienen que tener en cuenta no solamente aquellas contrataciones que se han dado, o mejor dicho, no solamente el contrato que van a generar entre ellos, sino también cuál es el estado, bien, de situación de contratación internacional que existe, bien, o de tratados internacionales que hay entre Argentina, por ejemplo, y el estado que corresponda. Bien, entonces, pareciera como que, de alguna manera, desde la información que sacamos desde Argentina y desde la Argentina, de argentina.com.ar y desde Cancillería Argentina, parece que, como de alguna manera, es una política de Estado lo que es la cooperación internacional, bien, desde el punto de vista desde el derecho público. Fiona, ¿estás ahí? Sí, sí. Perfecto. Bien, te voy a compartir lo que tiene que ver con cooperación internacional desde el punto de vista del Mercosur. Que el Perfecto. Mercosur aparece como una figura muy interesante, ¿por qué? Porque es algo que a los de derecho público dicen que es derecho público, los de derecho privado dicen que es derecho privado, bien, porque en realidad lo que tiene son normativas de derecho público que van a venir a regular las relaciones entre privados. Bien, cooperación internacional en el Mercosur, creo que lo tenés en la pantalla, Fiona. Sí, sí, ya está. Dale. La cooperación internacional en el Mercosur ha sido concebida desde los inicios del bloque como una herramienta que permite fortalecer las capacidades de cada uno de los estados parte y contribuye a la profundización del proceso de integración regional. Bajo esta premisa se han ejecutado múltiples proyectos de cooperación con el apoyo de distintos organismos internacionales y países cooperantes. Para el desarrollo de programas y proyectos de cooperación, los Estados partes identifican y actualizan distintas áreas temáticas consideradas como prioritarias, como son salud, educación, medio ambiente, género, comercio intrarregional, integración productiva, entre otros. En los últimos años, además de la cooperación extrarregional, los Estados parte consideraron la necesidad de avanzar en la generación de estrategias y políticas de desarrollo al interior del bloque, que permitan reducir las asimetrías entre los socios e intercambiar de manera horizontal conocimientos y experiencias. Esto, perdón, te hago un pequeño paréntesis. Esto de las asimetrías, bien, tiene que ver con qué? Con que justamente aquellos que forman parte del Mercosur, bien, ¿cuáles son los miembros del Mercosur? Argentina, Brasil, ¿sí? Uruguay, Paraguay, bien, después se sumaron Chile, Bolivia, bien. Hay una asimetría, ¿sí? No son similares las economías de estos países. Hablamos muchas veces, la economía de Brasil, 400 millones de personas, Argentina, 40 millones. Bien, Uruguay, obviamente muchísimo más pequeño todavía,
¿sí? Al punto que se lo emparenta con el PBI de una provincia argentina, no porque sea una provincia, sino porque se lo emparenta en cuanto a lo que es la densidad poblacional y lo que tiene que ver con la economía, al punto que ni siquiera es un Estado federal, es un Estado unitario. Entonces, dense cuenta que hay una gran diferencia entre los estados que componen un mismo bloque regional. Perdóname. En este contexto, En este contexto, los estados partes coincidieron en la importancia desarrollar. de desarrollar distintas acciones vinculadas a la cooperación sur-sur, de forma tal de revalorizar este tipo de cooperación en el bloque regional. Teniendo en cuenta la importancia que el Mercosur le asigna a la cooperación internacional, en el año 2014 los estados parte aprobaron la política de cooperación internacional del Mercosur, por medio de la decisión CMC, ¿qué es eso? Consejo de Mercado Común. Número 2314. La nueva política de cooperación internacional establece los principios, objetivos y modalidades que deben orientar la cooperación técnica en el Mercosur. Los objetivos generales de la política de cooperación internacional del Mercosur son fortalecer las capacidades de cada uno de los miembros del bloque, profundizar la integración regional, reducir las asimetrías entre los países del bloque, intercambiar de manera horizontal conocimientos y experiencias, buenas prácticas, políticas públicas tanto al interior del bloque como con otras instancias de integración regional y extrarregional existentes. Muy bien. Esto es, para mí, lo último que dijiste, creo que es como una especie de raconto de todo lo otro, ¿no? De todo lo que veníamos hablando. ¿Para qué existe la participación de los estados en cuestiones privadas, por decirlo de alguna manera, que puedan facultar o facilitar lo que es la cooperación internacional? Justamente para esto, ¿no? Fortalecer, profundizar, reducir, intercambiar, bien, sumar nuevas prácticas, nuevas políticas y demás. Bien, por último, y como somos pocos me toca a mí, bien, lo que tiene que ver con la cooperación internacional, voy a sumar uno que tal vez alguno de ustedes me puede decir, pero profesor, el tema de refugiados, ¿le parece? Bueno, el tema de refugiados tal vez es algo que en Argentina nosotros medio tocamos de oído, que no tenemos hoy por hoy una política de refugiados que uno diga, bueno, es algo que nos va a llamar mucho la atención o que nos lleva tiempo de conversar o prendemos la tele y se habla sobre el aluvión de refugiados. Bien, claramente no es una temática que se haga carne un poco en nosotros. Pero ¿qué dice la Agencia de la ONU para los Refugiados, justamente? También conocida como ACNUR. Dice, el término cooperación internacional está siendo cada vez más utilizado dentro del mundo globalizado, sobre todo porque los problemas de hoy requieren de soluciones justamente del tipo global. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de cooperación internacional? Todo surge cuando una persona o un grupo de gente, ya sea de un gobierno o de una ONG o de cualquier otro ámbito, evalúa que hay otro grupo de personas en otro país con serios problemas y deciden ponerse en marcha para ayudarlos. Bien, bueno, acá hay una cosa más de, ¿no? Me parece más de publicidad o de propaganda, mejor dicho, ¿no? El concepto tiene origen en la Carta de Naciones Unidas, firmada en el año 1945. Bien, en el 10º capítulo se hablaba justamente sobre la necesidad de que los países colaboren entre sí en diferentes ámbitos de la salud y de las desigualdades. ¿Sí? Acá hablamos otra vez de las asimetrías justamente que hay entre los estados y obviamente entre las personas también. Sobre todo después de los estragos causados por las guerras, a partir de esa fecha, en diferentes encuentros internacionales celebrados en muchos países se encuentran creando tratados y declaraciones que profundizaban justamente en diferentes aspectos la cooperación internacional. ACNUR y la cooperación internacional de ayuda al refugiado justamente tiene por objetivo esto, ¿no? Que es respetar lo que es la cooperación internacional de ayuda al refugiado. Bien, ahí es donde ingresa ACNUR desde la mano de ONU, desde la mano de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, como una agencia imprescindible para lo que es trabajar la línea de manera sostenida e ininterrumpida, bien, ¿de qué? Justamente de la protección de las personas que tienen que huir a causa de una guerra, bien, y que reciben obviamente persecución y violación de derechos humanos. ¿Por qué esto meto la cuña de lo que tiene que ver con los refugiados y salimos un poco de lo de la ONU? Porque justamente tiene que ver con el tránsito. ¿Sí? ¿El tránsito de qué? Cuando hablamos de comercio, hablamos de tránsito de mercaderías, ¿no? Lamentablemente en una época también se habla de tránsito de personas y también estamos hablando de comercio. Pero lo que me refiero es justamente a esto, ¿no? Los fuertes movimientos de mercaderías y los fuertes movimientos migratorios, ¿sí? De hace, obviamente, no sé, 100 años para acá, hicieron que justamente se vaya aumentando o vayan teniendo, o mejor dicho, las fronteras, ¿sí?
se hayan convertido en espacios de cruce, no espacios de límite, sino justamente de vínculo entre nacionales de un Estado y nacionales de otro Estado. Bien, justamente las fronteras, los cruces de fronteras han generado un sinnúmero de nuevas relaciones bien jurídicas de carácter privado internacional. ¿Sí? Vuelvo a decir, las fronteras dejan de ser límites para convertirse en espacios de relacionamiento. Bien, que es justamente lo que se genera, por ejemplo, en el comercio internacional. Si no, sería comercio local. Si no, sería comercio, o probablemente si no, no se daría. Estas relaciones, estas nuevas relaciones que se dan, justamente generan un aumento significativo de litigios, ¿sí? De conflictos. Si bien también se proveen soluciones, también litigios. Entonces, esos litigios, a medida que fuimos viendo lo que tiene que ver con la cooperación internacional y lo que es la ejecución de sentencias, lo que intentamos es solucionarlo a través de la cooperación judicial internacional, bien, estos conflictos que se derivan del propio devenir del propio comercio internacional, del propio contacto, del propio relacionamiento que hay entre nacionales de un país, bien, y otro Estado. Y como vimos, claramente, ¿sí? Es un deber de los Estados, ¿sí? Proveer esta cooperación. ¿Sí? Puertas adentro, puertas afuera, ¿sí? Pero es un deber de los Estados. La justicia, ¿sí? El fin justicia, el bien justicia, bien, como a que a las personas le toque lo que les corresponde y demás, ¿sí? A cada uno lo que le corresponde, justamente no pueden verse limitados, soslayados, minimizados, ¿sí? Por lo que tiene que ver con las fronteras. Bien, por eso yo les decía, el concepto de frontera como límite se convierte capaz que en un concepto distinto, sino como un nexo. ¿Bien? De alguna manera como un punto de relación entre distintos estados. El auxilio jurídico internacional, que es lo que en definitiva estamos pidiendo cuando pedimos una solución a otro estado, justamente se fundamenta en la necesidad de alcanzar la justicia, pero también en el deber de los estados de prestar esta asistencia. Bien, todo proceso de globalización, justamente a medida que va creciendo, se van generando nuevos conflictos y en este caso de carácter internacional. Y justamente se contribuye a la revolución tecnológica y a la diversificación de los distintos medios de transporte y de comunicación, justamente proveen a la humanidad una movilidad, bien, que también requiere justamente una solución, ¿sí? Una nueva, una modificación en las formas o en los medios de solución de conflictos, ¿bien? Entonces, a medida que se iba globalizando más los conflictos, también se iban globalizando más las soluciones. De hecho, lo estamos viendo ahora, ¿no? Nunca nos imaginamos teniendo clases virtuales, ¿sí? Miles, cientos de universidades que estaban totalmente en contra de las clases virtuales tuvieron que hacerlo, bien, como para dar respuesta a la situación provocada por el aislamiento, el distanciamiento por el COVID-19. Bueno, esto justamente provocó que si yo tengo relaciones internacionales, tengo conflictos internacionales, tengo soluciones internacionales y también tengo delitos y organizaciones delictivas internacionales. Bien, que justamente van a intentar obstaculizar la aplicación de la justicia, ¿sí? Tomando ventajas, por decirlo de alguna manera, de que, bueno, de que están en otro estado, de que pudieron, entre comillas, fugarse, ¿sí? En cuanto a la solución de esto, ¿sí? Y de esto les estoy hablando desde, no sé, desde una cuestión, como hablamos siempre, ¿no? Cuestiones empresariales y demás, como también algo, no sé, un padre o madre, o decir, padre deudor alimentario. Bien, si estamos hablando de un deudor alimentario, estamos hablando de una persona que puede tener una deuda internacional alimentaria. ¿Sí? Está viviendo en otro país, se fugó a otro país, está en otro país. Bien, el expediente se tramita acá, pero la ejecución la tengo que hacer en otro país. Entonces, bueno, tengo que buscar en ese otro lado. Necesito cooperación internacional para ejecutar esa sentencia, o al menos para tenerlo agarrado. Bien, entonces justamente resulta indispensable, ¿sí? Con este escenario, la cooperación judicial internacional en materia civil y en materia comercial, que es la que estamos tratando en esta materia. Bien, obviamente en la medida de tener espacios, de crear espacios económicos o por ejemplo, organismos de integración como es el Mercosur, lo que yo voy a lograr o lo que voy a intentar brindar principalmente es mayor seguridad jurídica. ¿Por qué? Bueno, porque voy a estar diciéndoles a los estados que forman parte de ese organismo, de esa organización, de ese conglomerado de estados, les voy a decir, bueno, acá tengo un plexo normativo, un conjunto de normas que se van a aplicar para todos por igual y, por sobre todas las cosas, con esta regularidad. Por consiguiente, la seguridad jurídica
es, por decirlo de alguna manera, amiga, ¿sí? de la... ¿cómo sería? Esta palabra no me está saliendo, pero digo, cuando yo digo seguridad jurídica, estoy hablando de conocer las reglas del juego, ¿sí? Estoy hablando de que no va a haber incertidumbre, todo lo contrario, ¿sí? Por eso les decía, la seguridad jurídica es amiga de la certidumbre, ¿sí? Saber con qué reglas del juego cuento es saber qué es lo que puede llegar a pasar. Por consiguiente, en teoría, voy a delinquir menos porque ya desde el punto de vista ya conozco cuáles son las reglas que se van a aplicar, ¿bien? Entonces, se hace necesario justamente la adopción de estos mecanismos de cooperación internacional que brindan, ¿sí? realidades, ¿sí? que brindan soluciones y que parten de la asistencia judicial, justamente ¿para qué? Para que estos negocios internacionales que dieron origen a estas normas de derecho internacional tan particulares, ¿bien? En los negocios, en las relaciones, lo que sea, ¿bien? Entonces yo necesito aportar mutua confianza entre los contratantes, ¿bien? Para que justamente se desempeñen con total normalidad, ¿sí? Con total regularidad. Es entonces conveniente, lo que leíamos hace un rato, de la función de los estados, ¿sí? de la región, que proveen, ¿sí? cooperación judicial internacional, o en el caso de la región interamericana, ¿sí? En el sentido de que buscan eliminar obstáculos innecesarios, intentan armonizar los procedimientos y las legislaciones, evitan los obstáculos a través de la mayor coordinación, ¿bien? Y de capacitaciones y de políticas y de las nuevas prácticas o buenas prácticas que leían también ustedes recién. Bien, entonces efectivamente con eso voy a llevar adelante esta cooperación judicial internacional, en la medida que, obviamente, los estados ¿sí? Americanos tengan esta congruencia, ¿no? tengan este acercamiento. Hoy por hoy, la internacionalización de la vida de todos nosotros hace que justamente los estados tengan que ponerse de acuerdo. ¿Sí? Es un deber de los estados ponerse de acuerdo, ¿sí? por ejemplo, para la aceptación de las vacunas, ¿no? Que las aceptaciones de las vacunas que se dan en Argentina, bueno, efectivamente me permitan a mí transitar mínimamente por el Mercosur, mínimamente que me permitan ir por los países de la región. ¿Está bien? Entonces, en eso tenemos que estar de acuerdo. ¿Sí? Entonces, eso se alcanza justamente a través de acuerdos. ¿Para qué? Para, bueno, para alcanzar mecanismos, objetivos, ¿sí? Que faciliten lo que es la protección de los intereses. ¿Frente a qué? A situaciones privadas. ¿Sí? No estamos hablando solamente estatales, estamos hablando de situaciones ya privadas, ¿sí? Problemáticas que son muy puntuales de las partes. Entonces, hay, de alguna manera, demostraciones en materia penal, en materia de cuestiones, por ejemplo, de económicas, cuestiones culturales, ¿sí? Organismos de integración, por ejemplo, cuestiones culturales y demás, pero también hay en cuestiones que son económicas y que justamente van a intentar favorecer, facilitar lo que es el comercio internacional, lo que es el comercio exterior, y que nos van a dar la pauta de que en el caso de que las partes lo necesiten, en el caso de que en el medio de un negocio necesitemos bien recurrir a este tipo de soluciones, justamente no nos vamos a chocar, entre comillas, contra la pared, contra la demora, bien, de este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente vamos a tener a la mano mecanismos de solución de conflictos, ¿sí? Mecanismos de solución de conflictos no necesariamente alternativos, sino más vinculados con lo que es la solución del conflicto en particular, bien, lo que son prácticas de colaboración o de cooperación internacional, para que en el caso de que yo tenga un conflicto en el país, en Argentina, sea lo mismo que solucionar un conflicto en el exterior. Obviamente va a tener costos distintos y todo, porque se supone que ya es un negocio distinto, pero bueno, voy a estar en presencia de una solución a la mano si los estados, al ponerse de acuerdo, dan soluciones prácticas para que, obviamente, esto como les dije antes, queden reglas claras. ¿Está bien? Bueno, eso es un poco lo que tenía para decirles sobre colaboración internacional o cooperación internacional. ¿Qué opinan ustedes? ¿Que se entendió todo bien? Ya entendí mejor. Buenísimo. Cooperación judicial internacional es el tema que estamos hablando, por las dudas si alguna se perdió. Bien, y sobre esto no solamente tienen los links que les adjunté, sino también tienen un link especial a un texto de Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, que me pareció muy interesante y que creo que les puede ser muy útil en cuanto a, les da como una especie de recorrido histórico sobre todo esto, y
qué es lo que de alguna manera se espera de las relaciones entre los estados para justamente proveer soluciones de cooperación internacional para que a la hora de tener un conflicto, bueno, tengamos, repito, estas soluciones a la mano. ¿Bien? Bien, profe. Bien. Obviamente, cualquier duda o cualquier consulta que surja de acá hasta el final, ¿tenemos fecha al final? Sí, ahora me fijo. Dale, perfecto. Entonces, de Me acá al parece final... que es el 1 de diciembre, la primera fecha. Perfecto. Bueno, nada, a ver, yo creo que hemos tratado desde ya la mayoría de los temas, hemos abordado la mayoría de las cuestiones, tal vez en algunos con mayor o menor profundidad, pero bueno, la idea era cumplir con el programa, darles a ustedes la mayor cantidad de información y de distintas fuentes, también algunas que pueden ser más amigables, entonces tal vez dándoles más de un dato o más de una fuente, mejor dicho, bueno, les servía justamente para eso, para decir, bueno, si esto no les parece útil, bueno, tienen esto a la mano. Así que, no sé quién me dijo recién, pero la primera fecha es el 1 de diciembre y la segunda, el 8, El 15. el 15. Perfecto. Bueno, bien, genial. Yo vamos a igual estar en contacto en estos días, todo. Probablemente el examen final sea oral, pero todavía no lo definimos. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero bueno, principalmente ya no nos volvemos a ver, salvo que quieran participar del miércoles que viene, lo que tiene que ver con responsabilidad civil, pero bueno, es un tema que les queda un poco lejos del programa a ustedes. Pero bueno, si se anotaron a la actividad por los puntos y todo, bueno, capaz que tienen que venir. Pero bueno, así que nos quedará directamente el final del próximo 1 de diciembre. Muchas gracias, Y profe. una Sí. pregunta, ¿sobre los temas entraría todo al final? Todo lo que vimos. En el final entrarían, primero, para aquellos que no es el caso de ustedes, pero para aquellos que reprobaron el primer examen, tienen que dar todo completo. Para aquellos que no, que aprobaron el final, lo que queda por dar para el final es compraventa internacional de mercaderías, ¿sí? Compraventa internacional de mercaderías, concursos y quiebras y cooperación internacional. Ah, ok, esos 3 entonces nomás. Claro, exactamente. Ok. Con la salvedad de los que dije recién. Los que promocionaron, que son, creo que el grupo de ustedes, todos promocionaron la primera parte, ¿sí? Tienen que dar estos 3 temas. Aquellos que tienen que dar la materia completa, bueno, es para aquellos que reprobaron o que no aprobaron la primera parte. ¿Está bien? Profe, una consulta. Sí. ¿Con qué nota promocionás? ¿Con qué nota promocionamos qué? ¿La primera parte? Sí. Con 6, 7. No, pero ninguno estuvo por debajo de 6 o 7. Perfecto. Al menos que recuerde, me parece que estoy casi seguro que ninguno. Ninguna. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, Fiona, Camila, Abril, les agradezco muchísimo que no me hayan abandonado en el día de hoy. Les agradezco a las 3. Y bueno, nos estamos viendo entonces el 1 de diciembre. Muchas gracias, profe. Que tengan una muy buena semana y una muy buena noche. Buenas Igualmente. noches. Gracias, chao.